Bienvenidos al siglo XVI, bienvenidos al siglo de oro en España, bienvenidos a un momento donde la península ibérica enfrenta probablemente el revés más grande de su historia. Este es un momento donde España, después de ser una gran élite comercial, social, política, militar, comienza a vivir una decadencia, comienza a faltar de alimentos, comienza a faltar de economía, comienza a faltar de recursos e incluso la gente no significaba lo mismo para la península ibérica. El potencial estaba dañado y por supuesto el orgullo español caía por los suelos. Era un gran momento para España, decisivo para dar la vuelta a la historia o bien para comenzar algo a lo que no estaban acostumbrados, dejar de ser un líder en el mundo. Sin embargo, las letras y la cultura tendrían una historia muy diferente y un camino muy largo por recorrer para tratar de llegar a formar lo que sería una cultura, sí, de avanzada. Para poder realizar el siglo de oro, siglo XVI concretamente, tendríamos que hablar de tres grandes momentos. Esos tres momentos serían la narrativa de Cervantes, la nueva comedia de Lope de Vega y la alta poesía de Góngora y Quevedo. Vámonos por partes y comencemos con la narrativa de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra nace en el siglo XVI, bueno, a mitades, 1546, por ahí. Hay que hablar del Manco de Lepanto, que era su apodo, ya que había perdido una mano en alguna odisea militar, que nutrió su literatura de una forma muy extraordinaria que probablemente no muchos habían nutrido antes. Grandes experiencias, como por ejemplo sus continuos viajes, sus deseos de aventura, su instrucción militar, un secuestro incluido, motivaron a que su narrativa fuera muy diferente, a que su visión del mundo tuviera otra perspectiva, a que pudiera contar historias de una manera totalmente alternativa, y que para tarde en el mismo siglo XVI nos sorprendiera con la Galatea, una historia que hablaba sobre sus experiencias vividas en Andalucía, pero que no había sido muy bien recibida por el público en aquellos años. Sin embargo, sí presentaba una forma narrativa muy extraordinaria, diferente, atractiva, y lo que fue motivo para inspirar probablemente uno de los grandes clásicos de la historia. En 1605, la publicación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, mejor conocido popularmente como El Quijote, una historia que trajo una forma muy novedosa de escribir, lo que en su momento se le llamó novelar, y de ahí el término novela. La novela, como fue reconocida el Quijote, primer novela moderna, tenía algunas cosas muy diferentes, como mezclar narradores, que hablara Sancho, que hablara el Quijote, que hablara Dulcinea, que hablara un tío, que hablara incluso una nodriza. Mezclaba dentro de la novela más historias, entrecruzaba la historia de uno con la historia de otro, y al final no era simplemente la historia del Quijote, sino también la de un fiel escudero que anhelaba el poder, que anhelaba una tierra, que anhelaba ser parte presente de un reinado, que narraba la historia de Dulcinea, una historia trágica de una chica sin muchas desventuras, la historia por supuesto del Quijote, entre otras cuantas. Existían dos mundos, no existía solamente uno, existía la realidad de Sancho Panza, que mantenía unida a la pareja de escuderos, y estaba la fantasía del Quijote, que de muchas maneras los llevaba problema tras problema tras problema. Sin lugar a dudas, la narrativa de Cervantes es importante en este momento para que España vuelva a voltear el mundo de cabeza y decir, seguimos siendo élite, de alguna manera. La comedia de Lope de Vega representa un gran santo de la literatura. Para empezar, porque lleva el teatro a todos los rincones de España. Si recordamos tiempo atrás, el teatro era una forma muy elevada de literatura, estaba considerada solamente para unos cuantos, por la calidad literaria, por el vocabulario, entre otras razones. Rompe definitivamente con la unidad clásica de lugar, acción y tiempo. Con estas dos reglas que rompe Lope de Vega, llega a cualquier rincón, porque ahora la espontaneidad va a ser demasiado graciosa la obra, va a provocar que cualquiera pueda entenderlo, porque las situaciones son totalmente cotidianas, va a lograr que cualquiera se identifique porque no es en un lugar específico con una acción y en un momento dado, sino que cualquier espontaneidad rompe con la magia y te da un elemento gracioso que te hace representar algo que probablemente viviste o que alguien te comentó había vivido. De esta manera se enorgulleció nacionalmente España, se habló del orgullo nacional como algo heroico, por primera vez se le dio honor a la religión, que en ese momento era algo muy apoderado en la cultura, y por supuesto lo más importante, que retrató el teatro de una forma totalmente natural. No tenía por qué tener conceptos altos, sino tenía que tener la experiencia, la vida que vivían todos los días los españoles. El tercer paso sería la alta poesía de Góngora y Quevedo, que si bien la narrativa había quebrado algunas reglas y había llevado una forma no tan estricta de ver linealmente la historia, sino de juntar muchas historias y alimentar una sola, mientras el teatro
de Lope de Vega también traía una forma muy cotidiana de verlo, la poesía se enorgulleció con la alta cultura, gracias a los dos personajes que tenemos en pantalla. Por un lado, Luis de Góngora, por otro lado, Francisco de Quevedo. Góngora, el culteranista por excelencia, agregó a los poemas una alta cultura, una alta metáfora. Se necesitaba, decían, 2 o 3 vidas para poder entenderlo. Había que vivir demasiado, leer otro cuanto y además ser un genio para poder entender las metáforas a las que se refería. Esto aprovecharon algunos contrapoetas como Francisco de Quevedo, tipo ilustre de lentes finos y una barba bastante cómica, por decirlo de alguna manera, que en base a conceptos clave pudieran enriquecer una gran poesía en base a 2 o 3 líneas, en base a un verso que fuera suficiente, pequeños conceptos que alimentaban un gran significado, el culteranismo contra el conceptismo. Esto provocó una alta referencia y una cultura muy vasta, que un simple poema contara toda una historia. ¿Y esto por qué? Porque contaba grandes enfrentamientos que existían entre poetas y contrapoetas de la época. Por un lado, mientras eh, eh, Góngora se hacía por lo alto con sus metáforas y evocaba a grandes figuras literarias, Quevedo lo golpeaba con pequeños conceptos que lo hacían ver ridículo. Al final dejan un gran legado y los únicos que ganan somos nosotros leyendo grandes poesías de esta época. A lo que llevó, sin lugar a dudas, la alta poesía de Góngora, Quevedo, la nueva comedia de Lope de Vega y la narrativa de Cervantes es como colofón y como cierre, a manera de conclusión, el gran revés de la península ibérica. Toma el siglo XVI de alguna manera catastrófica, con una visión poco optimista, baja de recursos, a punto de la decadencia, pero aprovechó lo que nadie había aprovechado, los bienes intangibles, la cultura, la historia, la educación, para lograr hacer brillar algo que parecía imposible de ilustrar. Lo que quedó en España después del siglo de oro es definitivamente el nacimiento de una nueva cultura, es el nacimiento de la literatura en sí misma de una forma moderna, de dejar de ver lo clásico, de dejar de ver lo medieval como algo pesado, como una losa difícil de cargar, como algo de altos reglamentos, sino algo más sencillo y cotidiano donde cualquiera pudiera reflejarse, siempre y cuando se respetase culturalmente la esencia de la experiencia. Esto es el siglo de oro, siglo XVI, en España.